Santiago 2:11. Santiago 2:11. Santiago 2:11. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Santiago 2:12. Santiago 2:12. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Santiago 2:13. Santiago 2:13. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará
con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Hermanos míos. Santiago 2:14. Hermanos míos. Santiago 2:14. Hermanos míos. Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12.
Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:15. Santiago 2:15. Santiago 2:15. Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:15. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día?